Poniendo qué cosa, que el volumen 2 es mayor que el volumen 1, es decir, hay una expansión. Entonces, cuando hay un aumento de volumen, la entropía aumenta. ¿Y por qué aumenta la entropía? Porque dentro del sistema, ustedes pueden observar en la figura, mientras va aumentando el volumen, las partículas están más dispersas. Y si hay mayor dispersión, va a haber una mayor entropía. ¿Ya? Así que entender esto. Después, ¿qué tendríamos? Como de acuerdo con la ecuación de estado de los gases ideales, hay una relación inversa entre el volumen y la presión, podemos usar acá también una fórmula que nos permita calcular el cambio de entropía en base al cambio de presión. Aquí ustedes observan en la gráfica que mientras descendemos del punto A al punto B, disminuye la presión y aumenta el volumen. Por lo tanto, para un proceso isotérmico también se pueden tomar valores de presión, así como de volumen. ¿Y qué tendríamos? Entonces, aquí el dQ partido por T igual se integra en forma inmediata, nos queda Q partido por T, y si observamos el cambio de presión, tendríamos entonces esa situación. Y acá, en este caso, estoy considerando igual, voy a considerar igual que la presión 2 es mayor, la condición final va a ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar con la entropía? Entonces, si la presión disminuye, ¿qué ocurrirá? La entropía va a disminuir. Bien, entonces esas son las situaciones que tenemos que ver para un proceso que es isotérmico. Tenemos los otros procesos, que son los procesos isobáricos, los procesos isocóricos, y en esos procesos ya vamos a manejar otra situación distinta. Entonces, es importante que vayamos clarificando esto y ustedes puedan comprenderlo. Le he dicho reiteradas veces ya que mientras yo esté explicando algo, ustedes de inmediato vayan haciendo las consultas al respecto. Si ustedes me hacen consulta, van a tener más tiempo para poder escribir lo que yo les estoy explicando. Y eso es importante. Veamos. Entonces, en un proceso isocórico, ¿qué vamos a tener en un proceso isocórico? En un proceso isocórico el volumen es constante. Bien, y ya en la gráfica que tenemos ahí, estamos observando que hay un cambio muy significativo, que es el cambio de temperatura. Entonces, para este cambio de temperatura, ¿qué es lo que vamos a tener? Si aplicamos la formulita aquí del cambio de entropía, fíjense bien que le estoy indicando aquí un delta S sub V, es decir, a volumen constante, según nos indica la gráfica, hay que usar el dQ sub V, el calor de acuerdo con un sistema a volumen constante. Y respecto de la temperatura, en la gráfica nos está indicando que hay un cambio de temperatura y la fórmula nos dice solamente una temperatura. Entonces, hay que modificar la ecuación de tal manera que nos entregue ese cambio de temperatura. Y para eso se usa la relación aquí de dQ sub V. Y aquí tienen que pensar, ¿ya? ¿A qué equivale el de Q sub V? Habíamos indicado antes que el Q sub V es igual a delta U. Por lo tanto, de Q sub V va a ser igual a du. Y sustituimos acá, en vez de Q sub V, escribimos du a dt, perdón, du a t y mantenemos la integral. De Q sub V es igual a du. ¿Ya? Y el problema, ¿cuál es? Se sigue manteniendo la temperatura constante. Entonces, esto que está aquí como du, también hay que sustituirlo. Y para eso, ¿qué se sabe? Que du es igual a nc sub v molar por dt. Entonces, se introduce
es equivalencia. dQ sub B es igual a du es igual a NCB molar dt. Y ya cuando tenemos esta integral, vemos aquí que está el cambio de temperatura. N es constante, C sub B molar es constante, dentro de rangos pequeños de temperatura, y nos quedaría entonces la integral de dt partido por t. Y la integral de dt partido por t es el logaritmo entre dos valores de temperatura. Por lo tanto, el delta SB va a ser igual a NCB molar, logaritmo natural de T2 a T1. Bien, este T2 en la gráfica tendría que ser el T sub B que está ahí, entonces una temperatura mayor. Y si aumenta la temperatura, vamos a tener un aumento de entropía. Y esa es la fórmula que se aplica entonces para un proceso que es isocórico. Aquí ya con esto pueden tener un problema ustedes en el cual puedan calcular tanto el trabajo, el calor, el delta U, el delta H, y para cualquier proceso más, ahora ya tienen la forma de poder calcular el cambio de entropía. Profe, una duda. Dime. ¿El valor de ese sub B molar es el mismo que se usaba antes? Sí, ¿Que me había igual, dado usted anteriormente? igual. Ah, ya, profe. Muchas Se gracias. siguen usando los 5R medio, 7R medio y 4, perdón, estoy dando los valores de C sub P, ¿ya? O sea, los valores de C sub B serían 3R medio, 5R medio y 3R según la complejidad del gas. O, o también algún valor que se reconozca. Recuerden que en la tabla de propiedades termodinámicas están los valores de C sub P. Entonces ahí se aparecen gases con un valor, con cualquier valor que tengan ahí, lo único que hay que hacer es restarle el valor de R para que les dé el C sub B. ¿Ya? Y esos son los valores que hay que usar en esta formulita. ¿Alguna otra pregunta? Qué bueno, ya me han preguntado algo. Y así es la forma como tenemos que relajarnos. Jóvenes, una clase es comunicación, una clase no es el hecho de hablar en un sentido nada más. Tómenlo, voy a aplicar un proceso termodinámico, el aprendizaje es reversible. ¿Y por qué es reversible? Porque va en ambos sentidos. ¿Y cómo va a ir? En forma lenta. Entonces, que yo esté haciendo una clase y esté hablando, sin que incluso ustedes no tuviesen ninguna posibilidad de tomar apunte, no sirve de nada. Yo mi primera clase que hice con ustedes, este sistema a mí me tenía ansioso, muy ansioso. Entonces, para poder disminuir esa ansiedad, le hablaba muy rápido. Ahora estoy más pausado, pero estoy más pausado porque me estoy controlando. Entonces eso también hay que asumir. Yo creo que algunos de ustedes tienen muchas dificultades también. Es muy común esto actualmente que se hablan del estrés mental y eso fue lo que en cierta forma me empezó también a causar problemas. Por eso cuando tengo cualquier situación así, dificultades, yo por lo menos antes era más explosivo, pero ahora como estoy más controlado, he conversado pausadamente con ustedes y espero que me entiendan y espero que no tergiversen las cosas que yo les digo. Si todo lo que les digo es por su bien, no es por el mío, yo ya pasé ya. Y si estoy todavía haciendo clases es porque esta cosa me gusta, pero me gusta con gente que tenga, no sé, que tenga los deseos de aprender algo. Aportarle por lo menos yo con un granito para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento. Continúo. Menos cháchara, vamos. Proceso isobárico.
que es el otro proceso que tenemos presente. Entonces, aquí en el proceso isobárico, nuevamente pueden observar ustedes que hay un cambio de temperatura en la gráfica. Bien, ese cambio de temperatura va a significar un aumento de volumen. Aquí no podemos aplicar la fórmula que vimos anteriormente, que el delta es igual a NR logaritmo al de B2 a B1, porque aquí lo que predomina es el cambio de temperatura, que está sometido a una presión constante. Entonces, la fórmula básica nuevamente es la misma, delta S integral de dQ partido por T. Lo especificamos ahora aquí a presión constante. Y como la presión es variable, de acuerdo a la gráfica que tenemos acá, entonces aquí esto también hay que llevarlo a una expresión que me dé el dt. Y al igual como en el caso anterior, el de Q sub P tenemos que relacionarlo con la entalpía. Por lo tanto, vamos a tener dH a T. Y el dH lo relacionamos con la capacidad calorífica y la diferencia de temperatura. Por lo tanto, nos queda NSP molar de T partido por T. Efectuamos la integración, N es constante, Cp es constante, por lo tanto nos queda el logaritmo entre dos temperaturas. Y ahí tenemos la fórmula para calcular el delta Sp. Yo aquí, para hacerle más simple, podría decirle haberle dicho, miren, para este proceso que está aquí se aplica esta fórmula. Delta S igual NSP logaritmo de T2 a T1. Pero ¿cómo se llega a esto? Eso es lo que yo le he explicado acá. Nuevamente, aquí hay un aumento de temperatura, relacionamos con estas temperaturas que están acá, por lo tanto la entropía tiene que aumentar. Y esto es lo que tienen que comprender entonces ustedes ahora, lo siguiente. En un proceso adiabático, el delta S es constante. En un proceso isotérmico, si hay una expansión, la entropía va a aumentar. Si hay una compresión, la entropía va a disminuir. Y si hay efecto de presión, tendría que hacer lo contrario respecto del cambio de volumen. En un proceso isocórico, la temperatura va a aumentar. ¿Ya? O sea, perdón, si la temperatura aumenta, la entropía va a aumentar. Si la entropía disminuye, la entropía disminuye. Y en un proceso isobárico, como tenemos acá, también un aumento de temperatura va a significar un aumento de la entropía. Entonces, ¿qué proceso involucra un aumento de la entropía? El aumento de volumen, la disminución de presión, el aumento de temperatura, ya sea para un proceso isobárico y un proceso isocórico. Eso es como conclusión respecto de todo lo que les estoy planteando acá. Bien, entonces, podemos continuar. Y para continuar, aquí tiene un ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos da la cantidad de gas, nos da el volumen, nos da la presión y nos da cierta temperatura. Ahora, se supone que esto tendría que estar cumpliendo con un estado definido de acuerdo con la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, si tengo un estado definido, tengo que llevarlo a un estado definido 2. ¿Qué nos indica esto? Que hay un cambio de presión. Bien, hay un cambio de presión. Y la temperatura que tenemos aquí se va a mantener constante. Por lo tanto, de acuerdo con este cambio de presión, basta solamente con ese cambio de presión para poder calcular el cambio de entropía. Entonces, como hay un cambio de presión, ya ustedes pueden aplicar una de las formuletas que vimos anteriormente. ¿Cuál tendría que ser la fórmula? ¿Cuál tiene que ser la fórmula? Esto es lo que les cuesta a ustedes en un momento poder relacionar los datos con una fórmula apropiada. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Veamos. Sería NT, logaritmo natural de P1 a P2. Correcto. Son 4 formulitas nomás que acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces,
de acuerdo al cambio de las propiedades, tenemos que plantearnos esto. Entonces me indicaste delta S igual N, R, logaritmo al D, P1 a P2. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el cambio de presión. Entonces es fácil ver el cálculo de esto, que tendríamos la cantidad de gas, lo multiplicamos por el valor de R y establecemos el logaritmo entre las presiones. Hay que fijarse ahora, esta es la presión 1 y esta otra es la presión 2. Hay un aumento de presión. Entonces, si hay un aumento de presión, el sistema se comprime, el volumen se reduce y de acuerdo a eso, la entropía tendría que disminuir. Entonces eso, antes de empezar a resolver el problema, hay que analizar lo que yo le estoy señalando. Y después seleccionamos la formulita. El análisis primero va a indicar, esta es la fórmula que tengo que usar. Entonces por eso les pedí que ustedes me indicaran la fórmula para ver si... Y aquí es donde se va viendo, joven, de inmediato. Lo que ustedes me decían recién, si yo aprendí esto, lo voy a aplicar y el resultado que voy a obtener es correcto y no me hago más problemas. Entonces ustedes inclusive tienen la posibilidad de ir comparando entre ustedes los resultados. Y esa es la otra metodología que yo he adoptado ya de hace bastante tiempo. Por eso no le entrego los resultados, que por lo menos entre ustedes vayan comparando resultados. Y en el momento que haya discrepancia de un resultado entre, no sé, pues entre 2 estudiantes, 5 estudiantes, etcétera, me consultan. Y ahí los sacaré de la duda. Porque esto, vuelvo a insistirle, el asunto de enseñanza, aprendizaje, es una cosa de dos. ¿Ya? No solamente una persona. Si estudia una sola persona por sí solo, se van a quedar con los errores, ¿no? Y si no consultan, se van a quedar con los errores. Entonces, ahí, ¿qué nos queda ahora? Simplemente sustituir los datos. Y observar ahora lo siguiente. Cada dato con su respectiva unidad. Es por eso la importancia que tienen las mediciones. Aquí tenemos el valor de R con sus unidades. Y aquí a veces me escriben simplemente 1.20 dividido por 3.15 y se olvidaron de la unidad. Hay que escribir la medición como corresponde. ¿Cómo se escribe la medición o la medida que han hecho? Con la magnitud, que es el número, y la unidad. Entonces, la unidad es muy válida. Les voy a indicar lo siguiente también. Puede que ustedes tengan un problema a desarrollar y no se acuerdan absolutamente nada de la fórmula. Entonces, solamente con usar los datos para resolver el problema van a saber cuál es la fórmula. Pero los datos con sus unidades, porque las unidades tendrán que irse cancelando. En un momento más les voy a explicar cómo ocurre eso. Entonces, aquí ya después simplemente hay que llegar al resultado. Y aquí vemos lo que habíamos indicado anteriormente. Signo negativo que no indica como que tengo una compresión, entonces el delta S es menor que 0. La entropía disminuye. Y yo estoy casi seguro que en algunas pruebas me voy a encontrar con situaciones también de cifras significativas de aquellos estudiantes que en su momento no estuvieron presentes cuando yo expliqué lo de cifras significativas. Estoy viendo que en este curso es muy baja la asistencia. La asistencia es libre, bueno, perfecto, la asistencia es libre. Pero yo paso asistencia por razones después de justificar las evaluaciones finales que tenga cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos aquí ahora en este problema? Y bueno, en el fondo planteé la fórmula. ¿Ya? Ahora, ¿por qué planteé la fórmula? Porque el problema aquí lo voy a desarrollar en función de un cambio de volumen. ¿Ya? Un cambio de volumen. Entonces, si tengo un cambio de volumen, ¿qué tendría aquí ahora? Tendría que calcular el volumen 2
que corresponda a 3.15 bar con esa información. Bien, entonces, aquí ya de inmediato tenemos eso. El volumen 2. Este volumen 2 que está aquí se puede usar aplicando la ecuación de estado. Es decir, tenemos N, tenemos el valor de R, como aquí está la unidad en bar, aquí esta, para 15 bar, tendríamos que usar el valor de R en bar. ¿Ya? Entonces tendríamos nRT, que es la temperatura. ¿Qué temperatura? ¿Qué temperatura sería? ¿Ya? Y lo dividimos por esta presión. Entonces aquí lo más fácil es relacionar el volumen respecto a la presión. Como la ecuación de estado nos dice que PV es igual a nRT, ¿qué nos quedaría? Que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Se despeja el volumen 2, sustituyen los datos. Y nos da entonces un volumen de 27.69 litros, que es concordante con ese aumento de presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Por qué estoy haciendo este cálculo? O les planteo ese cálculo. Fijémonos bien lo que dice ahí, menos 42.1 Joule por Kelvin. Entonces tenemos la fórmula, tenemos ambos volúmenes, los sustituimos en la ecuación, ¿ya? Ahora aquí tenemos el volumen entonces 2 calculado en la condición 2 y nos da menos 42.1 Joule por Kelvin. ¿Ya? Es el mismo resultado anterior. ¿Y por qué hice esto? Comparando entonces el cambio de volumen con el cambio de presión. Bien, eso es respecto de un proceso isotérmico, aplicando ejercicio. Enseguida, ¿estamos bien ahí? Sí, profe. Entonces, enseguida, el proceso isocórico. Ya, aquí vamos a entrar ya a una situación distinta. No, he tratado en este ejercicio de no cambiar mucho los datos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nos dice 5,25 mol. Fíjense bien acá arriba. Nos dice gas ideal. ¿Qué gas ideal? Sin embargo, aquí, gas ideal monoatómico. Y esto ya nos está indicando algo, que hay que hacer uso de las capacidades caloríficas. Ya tenemos un volumen de 72.7 litros a 1.20 bar y 200 Kelvin. Se va manteniendo ahí las condiciones iniciales. Si la presión cambia a 3.15 bar, ¿cuál es el cambio de entropía del proceso? Entonces aquí hay un cambio de presión. ¿Cuál tendría que ser el cambio de entropía del proceso? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender que el cambio de entropía? También tienen la fórmula. ¿De qué va a depender el cambio de entropía? ¿De la energía interna? No. No, pero acuérdate que recién hicimos una relación para poder llegar a una fórmula final aplicando el DU. ¿Te acuerdas? Indicamos que dQ sub B es igual a DU y el DU es igual a NCP dt. Después de ahí hicimos una integración y llegamos a la fórmula que hay que aplicar para calcular el cambio de entropía. El cambio de entropía nunca se va a calcular directamente de DU, sino que es la relación que nos significa el cambio de entropía, que sería el cambio de temperatura. Entonces, porque yo les planteo el ejercicio de esta manera, ¿qué es lo que vamos a tener? Me dijiste DU, perfecto, pero el DU es igual a NCB dt, y lo integramos respecto de la temperatura, y nos queda entonces NCB logaritmo natural de T2 a T1. Por lo tanto, va a depender del cambio de temperatura. Entonces, aquí es donde a veces
no se ubican bien en el problema. ¿Por qué razón? Porque aquí el sistema solamente nos da una temperatura, la temperatura 1. ¿Y qué pasa con la temperatura 2? Entonces la temperatura 2 habrá que ver cómo se puede obtener, porque los datos están dados como para poder obtener la temperatura 2. Bien, tenemos la cantidad de gas, que va a ser constante, ¿ya? Como el proceso es isocórico, se va a mantener ese volumen y lo que está cambiando es la presión. Bien, y de acuerdo a esto entonces, ¿qué vamos a tener? Que este valor se mantiene, ese valor se mantiene, y esto sería la condición 2. Entonces, si aplicamos la ecuación de estado, la única interrogante va a ser la temperatura 2 que esté relacionada con estas condiciones. Es decir, se puede aplicar la ecuación de estado para poder calcular T2. Y entonces eso es lo que tenemos ahí abajo, pero como le indiqué recién, la cantidad de gas se mantiene constante, el volumen se mantiene constante, nos queda una relación solamente entre los valores de presión y los valores de temperatura. Y con eso calculamos la temperatura 2. ¿Ya? Vuelvo a insistirle, se puede calcular la temperatura 2 aplicando la segunda condición que da el problema, que sería 3.15 bar, el volumen que se mantiene constante y la cantidad de gas que se mantiene constante. Si ustedes relacionan estos tres valores con la ecuación de estado de los gases ideales, le va a dar esta misma temperatura. Entonces, siempre aquí en esta asignatura, siempre hay cálculos alternativos que les permite a ustedes poder corroborar los resultados. Ya, ¿qué hacemos entonces con esto? Simplemente sustituimos la temperatura 2, 525 Kelvin, la temperatura 1, 200 Kelvin. Aquí tenemos el valor del C sub B, que tiene que corresponder al gas monoatómico. El gas monoatómico tiene un valor de Cp igual a 5 R medio, por lo tanto el valor de C sub B tiene que ser igual a 3 R medio y lo multiplica por la cantidad de gas. Así a veces se ven las cosas muy fáciles, ¿ven? Entonces hay que ejercitarse nada más, pero con tiempo. Tenemos eso. Entonces ya lo otro es solamente una operación matemática. Y en la operación matemática va a significar entonces que el delta SB es igual a 63.2 Joule por Kelvin. Y aquí siempre, ya varias veces le he dicho, cuando hay un cambio hay que especificar el signo, no importa si sea positivo. Entonces este signo positivo que nos está indicando que por efecto del aumento de esta temperatura, la entropía aumenta. Y eso entonces para un proceso isocórico. Vamos a ver cálculo alternativo también para este mismo problema, porque hay otra forma más de poder calcular esto. Si no han entendido algo, díganmelo. Profe, Dime. quería excusarme ahora porque me voy a retirar de la clase para que sepa que estoy en el trabajo, para que no se escuche interferencia y yo no lo voy a escuchar ahora muy bien, más que nada para avisarle. ¿Ya cuál es tu nombre? Guillermo, profe. Ah, Guillermo, ya, ok. Ya, profe, Listo, más que nada para listo, avisarle. listo, Gracias. Guillermo. Ok. Ya, continuamos, jóvenes. Proceso isobárico. Tenemos ahí, proceso isobárico. Cambié el proceso. Entonces, como proceso isobárico, ¿qué es lo que es constante? Es constante la presión. ¿Ya? Y nuevamente aquí tenemos la cantidad de gas, este volumen, ¿ya? Este volumen vemos aquí que cambia. Bien, por lo tanto la condición 2 está dada principalmente por este cambio de volumen.
la presión es constante, la cantidad de gas es constante. Y este cambio de volumen también va a significar un cambio de temperatura. Por lo tanto, aquí también hay que calcular una temperatura 2 mientras esta presión se mantenga constante. ¿Cuál va a ser el cálculo de la temperatura 2? Tendría que estar dado, si usamos la ecuación de estado, N, el valor de R, que tiene que ser en bar, multiplicado por la temperatura, perdón, esa temperatura es la que hay que calcular, nRT2, T2 sería la incógnita, y dividido por el volumen, 95.8 litros. Bien, o si no, aplicar, bueno, aquí no aparece el cálculo, no aparece el cálculo. Bien, entonces, ¿de qué manera calculamos ese 263.4? De dos maneras. Uno, aplicando la relación entre los volúmenes y el cambio de temperatura. Dos volúmenes y el cambio de temperatura. Entonces aquí, como la temperatura tendría que aumentar, lo único que es indicar que vamos a tener esta temperatura, que sería la temperatura 1, multiplicado por 95.8 litros y dividido por 72.7 litros, y nos da 263 Kelvin. Aplicamos las mismas relaciones anteriores, solamente modificando el valor de C sub P. Y ahí nos da un delta SP, ¿ya? Aquí lo indiqué, no está escrito aquí, pero a veces no escribo los signos para especificarle que tienen que escribir el signo. Aquí entonces la entropía sería más 30 Joule por Kelvin para ese proceso isobárico. Entonces ya con estos ejercicios hemos observado que hay datos que están dados en el problema. Con esos datos nosotros podemos calcular otros datos que sean distintos. Y aquí, en este ejercicio, ustedes perfectamente bien pueden ir tomando en cuenta, ver cuál es el estado inicial, cuál es el estado final, empezar a comparar los datos y de acuerdo a eso, ven cómo pueden usar la ecuación de estado para poder calcular los datos que faltan. Hay algunos problemas que le indica, por ejemplo, está el volumen, está la presión y está la temperatura, pero no se le indica la cantidad de gas. Entonces, en esos ejercicios que a veces yo los incluyo en la prueba, tienen que calcular N, o sea, tienen que saber cómo calcular N con estos datos, y la única forma es la ecuación de estado. ¿Okay? Ahora, hay problemas en los cuales no se indica tampoco la cantidad de gas, pero solamente se puede entregar, por ejemplo, la presión y la temperatura. Si no tienen el volumen, no pueden calcular N. Entonces, ¿qué va a significar eso? Va a significar que el problema lo tienen que realizar para 1 mol del gas. ¿Ya? Y esas son las cosas que hay que ir viendo en cada problema. Observemos aquí la gráfica. Volvimos a la misma gráfica. Entonces, recién les dije que el proceso isocórico lo voy a analizar de otra forma. Entonces, el proceso isocórico lo podemos plantear en función de dos componentes de cambio de entropía. Entonces, en la misma gráfica, observar esto. ¿Ya? Ahí tracé una línea vertical. Y esta línea vertical va desde este punto, ¿ya?, a este otro punto que está aquí. Entonces, he desplazado una línea recta que está dada en la misma isoterma. Entonces ahí, perfectamente bien, se puede calcular el delta ST, o sea, un delta S a una temperatura constante, porque está en la isoterma. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, desplazo el cambio de estado dentro de la isoterma. Aquí tendría, en esa recta tendría un delta ST. Y enseguida, desde este punto,
Voy ahora a la derecha y llego al punto final, al punto B. Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? Simplemente seguir otra trayectoria para realizar el mismo proceso que estaba indicado inicialmente en la gráfica. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tendría el delta ST, y este delta ST lo veo en función del cambio de presión, y aquí aplico el cambio de presión. También podría ser en función del cambio de volumen. Bien, enseguida entonces me voy de este punto a ese y lo estoy realizando ahora a presión constante. Y como esa presión constante tendría que indicar, perdón, en ese punto sí, a presión constante. Entonces, ¿qué es lo que estaría indicando? Un delta SP. Y el delta SP se calcula ahora con esta formulita, que nuevamente aquí está el desarrollo. El delta SP es la integral de dq sub p, que es dh, nsp de t, por lo tanto nos queda nsp logaritmo de t2 a t1. Entonces, con este delta st más este delta sp, se puede evaluar el delta sb. Y tendría que darnos el mismo resultado. Bien, entonces esto es lo que vamos a analizar ahora aplicando el ejercicio. Espero que me hayan entendido esto. Profe, Entonces, disculpe. Entonces, sí, para llegar a delta SB, hay que sumar delta ST más delta SP. perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se puede hacer esto? Por el hecho que la entropía es una función de estado. Entonces, cuando hay una función de estado y se va de un punto a un segundo punto siguiendo distintas trayectorias, no tiene que dar el mismo valor. Entonces aquí el cálculo se puede hacer con el delta SB en forma directa o se puede hacer con el delta ST más el delta SP. ¿Ya? Espero que entiendan por qué les dije aquí delta ST, porque estamos en un isoterma. Y después a presión constante, el delta ST más el delta SP me va a dar el delta SB. Eso lo vamos a hacer con un ejercicio y ahí se van a dar cuenta de mejor manera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el problema. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos esa gráfica. Y en esta gráfica que está aquí, tienen una presión de 1.20 bar, que es el dato que tenemos ahí. El sistema va a 3.15 bar, que es ese dato. Tenemos aquí entonces tenemos aquí una temperatura de 200 Kelvin, que está en relación con 1.20 bar. Y aquí a 3.15 bar tendríamos que tener una temperatura que esté relacionada con eso. ¿Ya? Por eso aquí está la incógnita, porque el problema no lo entrega. ¿Qué no entrega el problema? No entrega la temperatura 2. Entonces, esta temperatura 2 hay que calcularla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la idea ahora? Que este delta SB, ¿ya? Que es el mismo que teníamos en la gráfica recién, pero recién teníamos una gráfica PP, por eso la línea está en forma vertical. Ahora aquí tenemos una gráfica PT y se traza entonces una línea en forma diagonal. ¿Ya? Entonces hay que calcular esto. ¿Y cómo se calcula esto? Para calcularlo se puede mantener esta temperatura constante. Y si la temperatura es constante, vamos hacia arriba. ¿Y qué es lo que se va a producir? Un cambio de presión. Por lo tanto, en ese tramo se aplica el delta SP. Perdón, el delta S, temperatura constante, el delta ST. Y después de este punto, a la derecha, a esta presión se aplica el delta SP. Ahora, yo solamente aquí se lo voy a explicar, me parece que es ahí, pero ustedes podrían hacer el cálculo también, primero el cambio de presión y después el cambio de, primero el cambio de temperatura y después el cambio de presión. Si hacen este cálculo, ahí, si lo hacen así, les va a dar el mismo resultado que tenga el delta SB. Vuelvo a insistirle, ¿por qué?
porque la entropía es una función de estado. Y si cambia la trayectoria, no va a cambiar el valor. Veamos entonces. Este delta SB se puede evaluar en forma alternativa, calculando un delta ST y después un delta SP. Por lo tanto, el delta SB va a ser igual a el delta ST más el delta SP. Aquí está lo que me preguntaron recién, por lo tanto no es nada más que la suma entre los dos procesos alternativos para que me dé el delta SB que tenemos ahí, y tiene que ser exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué se hace primero? Calcular cualquiera de estos dos valores. Después lo sumamos y nos da el delta SB. Pero previo hay que calcular también la temperatura. ¿Dónde va a servir la temperatura aquí? Cuando se haga el cálculo. Tendrá que servir en el delta SP, porque aquí cambia la temperatura. ¿Ya? Y aquí en el delta ST solamente el cambio de presión. Entonces aquí para este delta ST se hace en función del cambio de presión, es decir, NR logaritmo de P1 a P2. Y aquí el delta SP habría que calcularlo en función de NCP logaritmo de la temperatura 2 respecto de la temperatura 1. Bien, entonces aquí tenemos la primera formulita, sustituimos los datos, ¿ya? Y nos da el delta ST, menos 42.1 Joule por Kelvin. ¿Ya? ¿Recuerden ese valor? Porque la idea después, cómo lo interpretamos en la gráfica, eso es lo que hay que ver. Ya, ¿estamos listos? Entonces ahora nos queda... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice? Ya, eso era, ¿no es cierto? Entonces ahora veamos el delta SP. Aquí necesitamos la temperatura 2. Entonces, esa temperatura 2 hay que calcularla. Y aquí está en función ahora del cálculo con la ecuación de estado de los gases ideales. Aquí, jóvenes, ¿qué pasó? Aquí, jóvenes, hay que tener cuidado, porque a veces estos errores son recurrentes, que para calcular una temperatura, escriben la fórmula aquí, NR partido por PV. Entonces, si ustedes escriben NR partido por PV, aquí le va a dar la temperatura, le va a dar en Kelvin -1. Entonces, no se fijan en eso. ¿Por qué no se fijan en eso? Porque no usan las unidades apropiadamente. Si le dan Kelvin -1, es incorrecto, ¿ya? Porque en el fondo lo que están calculando es el recíproco de la temperatura. Ahora, si ustedes me escriben esto, me dicen 3.15 por 72.7 por 5.20 dividido a 5.25 por 0.08314 y no escriben unidades, para mí el ejercicio está malo. O sea, deben escribir las unidades. Hay que asumir lo siguiente. Esta asignatura es de físico-química. No es una asignatura de matemática donde estén multiplicando, dividiendo, sumando.
porque eso lo podemos hacer con cualquier cantidad. Entonces aquí hay que aplicar las unidades. ¿Qué significa aplicar las unidades? Significa aplicar el método científico. Y ustedes como químicos son científicos y tienen que amoldarse a todas las leyes químicas correspondientes. O sea, tienen que aplicar el método científico. Bien, entonces, si eso no lo aplican en alguna asignatura, yo no sé qué están estudiando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahí entonces sustituimos los datos, ahí está la temperatura 2 calculada, y nos da el delta SP. Entonces ahora aquí por efecto de aumento de la temperatura, tenemos que hay un aumento de la entropía. Y ahora tenemos el delta ST calculado anteriormente, más esta delta SP, tendría que darnos el delta SB. Y el delta SB se puede comprobar, porque para poder calcular el delta SB solamente aquí es esta misma formulita, pero aquí 3 medios. Y tendría que darle el mismo resultado si sumamos el delta SP con el delta ST. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Ese es el cambio de entropía a temperatura constante, primera etapa propuesta, el delta SP, segunda etapa propuesta, para que nos dé entonces ahora el delta SB, que va a ser la suma de estos dos valores. ¿Ya? Y tenemos eso. Entonces aquí también se puede plantear la siguiente pregunta. ¿Quién predomina más respecto al cambio de entropía? ¿El aumento de presión? Aquí teníamos un aumento de presión o el aumento de temperatura. Entonces basta con observar los datos. ¿Quién va a predominar más? Tendría que predominar más el aumento de temperatura, porque en el delta SB se mantiene el signo positivo. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces el cálculo aplicando un método alternativo para evaluar el delta SB. Ahora, si ustedes tuviesen que evaluar el delta SP, en forma directa, el delta SP va a ser igual al delta ST más el delta SB. O sea, se establece una fórmula equivalente a esta. Ya, ahora, si eso lo llevamos a la gráfica, esa es la resultante. Entonces, el problema propuesto inicialmente está aquí. Entonces, este delta SB está calculado. Eso lo pueden calcular aplicando NSB, logaritmo del de T2 a T1. Aquí tenemos la temperatura 2 que teníamos anteriormente como incógnita. El delta ST lo calculamos respecto del cambio de presión. El delta SP lo calculamos respecto también del cambio de temperatura. Sumamos esos dos valores y nos da 63.1 Joule por Kelvin el delta SB. Y ahí se ve entonces en la forma gráfica. Le indicaba recién, también podemos tener una gráfica aquí en que hay un cambio de temperatura respecto a un cambio de volumen. Por lo tanto, ¿qué tendríamos al respecto? Aquí tendríamos un delta SP que se puede calcular en función del cambio de volumen. En vez de delta ST tendríamos un delta SB, cambio de volumen, perdón, igual delta ST, pero aquí tendríamos un delta SB. No sé si hay alguna duda hasta ahí, alguna pregunta. Profesor, ¿podría repetir lo último que dijo? ¿Qué? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Olvídate lo último que dije. Ya. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Mira, ¿por qué te dije olvídate lo que dije? Porque aquí está el proceso. ¿Ya? Que es lo último que dije así en forma en el aire. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí tengo un proceso que es isobárico. O sea, ¿qué es lo que habría que evaluar acá? El delta SP. Pero también hay una forma alternativa. ¿Y cuál es la forma alternativa? Siguiendo esa trayectoria. Entonces vemos aquí que vamos del punto A
hacia abajo, ¿ya? Y estamos dentro de la isoterma. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Un delta ST, ¿ya? Pero respecto ahora del cambio de volumen. ¿Te acuerdas que anteriormente lo hicimos en función del cambio de presión? Ahora en función del cambio de volumen. Entonces aquí vamos a tener un delta ST. Y enseguida nos vamos de este punto, termina la flecha, hacia arriba. Y llegamos al punto final. ¿Ya? Ahora, ¿a qué condición lo estamos haciendo? A una condición de volumen constante. Por lo tanto, aquí vamos a tener un delta ST, aquí vamos a tener un delta SB. Si sumamos ambos valores, nos va a dar el delta SP del problema que está propuesto ahí. Es muy similar a lo anterior, pero en el ejercicio anterior vimos el cambio de presión y el cambio de temperatura. Aquí estamos viendo el cambio de volumen y el cambio de temperatura. Entonces, ¿qué tendríamos? El primer tramo, aplicamos esa formulita aquí, respecto del cambio de volumen. Y después aplicamos la otra formulita, ahí, hacia arriba, respecto del cambio de temperatura, porque vamos de una isoterma a la otra. ¿Ya? Y este problema se lo dejo propuesto. Entonces, aplicando esto que está acá, con el cambio de volumen, calculan el cambio de entropía a temperatura constante, y después con el cambio de temperatura, calculan el cambio de entropía a volumen constante. El delta ST más el delta SB le va a dar el delta SP que está dado entre A y B. Dije delta SP, ¿por qué? Porque es el cambio de entropía a presión constante. ¿Ya? Y el problema que les dejo propuesto es ese. ¿Ya? Vean si lo desarrollan, me lo plantean el día martes, perdón, el día miércoles. Si alguien es valiente, me lo informa. Bien. Y vemos si han aprendido esto o no. El día lunes